Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este lugar. Buenos días. Qué privilegio el que el Señor nos da en esta mañana, en este día de domingo, donde venimos a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Rey. Vamos a darle un aplauso al Señor, un aplauso grande, ese aplauso que Él se merece. Ese aplauso que llega al cielo, porque Él es el que nos cuida. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, en directo o en diferido. Pero una bienvenida a todos ustedes, porque el Señor tiene una palabra de aliento, una palabra de vida para sus vidas, una palabra que va a llegar a su corazón como ríos de agua viva. Amén. Y de verdad que uno estudiando la palabra, el Señor habla de muchas formas. Y a todos nosotros nos habla de diferentes formas, porque yo puedo en este momento lanzar la palabra, pero a cada uno nos está llegando de una forma totalmente diferente. Depende del problema que tú tienes, depende del problema que yo tengo, depende de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y el título de esta palabra que el Señor me ha dado en esta mañana se llama consecuencias. Consecuencias. Y esas consecuencias vienen tanto en la vida de nosotros los que conocemos del Señor, como de aquellos que no conocen aún del Señor. Pero todo acto en nuestra vida tiene una consecuencia. Y cuando el Señor me hablaba de esta consecuencia, yo lo tomaba desde el punto de vista de nosotros como cristianos. Cuando hay consecuencias y cuando hay pecado en la vida de un cristiano y de aquellos que no conocen de la palabra. Y vamos a entrar en la palabra en este momento, y dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como siempre, vamos a empezar con una lectura muy bonita, que tiene mucho que ver con la palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Voy a pedirles un favor a todos que le bajen el volumen a sus celulares, a todos sus teléfonos. Si quieren déjenlo en modo avión o si quieren apáguenlo, pero vamos a escuchar la palabra para que a través de esos teléfonos no nos interrumpan. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a empezar con esa lectura. Y es una lectura muy hermosa, que tiene mucho que ver, como le repito, con la palabra que el Señor nos trae hoy. Se llama El pescador y el rey. Dice: en los anales de una antigua monarquía existe la historia de un rey que deseaba celebrar una grandiosa fiesta para honrar a sus distinguidos invitados. La mesa real estaba repleta de manjares, pero le faltaba un ingrediente crucial para culminar su majestuosa comida: el pescado. Por ello, el rey proclamó a cuatro vientos que otorgaría una recompensa
a aquel que pudiese proveer pescado para su fiesta. Al oír este anuncio, un humilde pescador que conocía los secretos de los ríos y los mares como nadie, llevó a la corte su más selecta captura de pescado. En la puerta del palacio se encontró con el guardia real, un hombre severo y codicioso que le impidió la entrada, a menos que el pescador aceptara compartir la recompensa. El pescador, mostrando una paciencia y sabiduría inusuales, accedió a su exigencia. Cuando el rey vio el pescado, un brillo de alivio iluminó sus ojos. El banquete estaba completo. Y con gratitud ofreció una generosa suma al pescador. Sin embargo, en un giro sorprendente, el pescador no aceptó el dinero. En su lugar, solicitó una recompensa peculiar: 100 latigazos en su espalda. El palacio entero quedó así como quedaron todos ustedes escuchando esta historia. El palacio entero quedó estupefacto. A pesar de la confusión, el rey, respetando el deseo del pescador, ordenó a un criado que cumpliera la extraña petición. Cuando se habían cumplido la mitad de los latigazos, el pescador, mostrando una mirada de resolución, pidió un alto. Reveló entonces que tenía un socio en su empeño: el guardia del palacio. Todo se aclaró. El rey, percibiendo la injusticia, llamó al guardia a su presencia y éste recibió el resto de los latigazos, encontrando en su dolor la repercusión de su avaricia. El pescador, cuya sabiduría había desnudado la verdad, fue recompensado con una suma aún mayor que la originalmente ofrecida. Y esto tiene una moraleja, mis amados. Nuestras acciones, buenas o malas, tiene una consecuencia, que la sabiduría puede ser nuestra mejor aliada para navegar las complicaciones de la vida. Por lo tanto, aspira a la sabiduría y busca siempre hacer el bien. Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Cómo les parece? Excelente. Las consecuencias de lo que hizo aquel hombre y de lo que pasó con el pescador. Y esto tiene mucho que ver con nuestra palabra. Entonces, como saben, el tema es consecuencias. Y vamos a abrir la palabra en el Salmo 51, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces, en esta historia que estamos leyendo, este Salmo 51 del 1 al 3, es la historia de David, ¿cierto? Y entonces aquí podemos hacernos una pregunta, mis amados. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Y en este Salmo 51, como nos lo dice la palabra, encontramos la historia del pecado del rey David. Él cometió un horrible, como lo dice, no lo dice ahí, pero es un pecado horrible, un pecado odioso y un pecado perjudicial a la vida. Y a pesar de ser hijo de Dios, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y a pesar de haber cometido ese pecado tan horrible, ese pecado tan despreciable, Dios amaba mucho a David. En 2 de Samuel 11 del 1 al 17 nos narra la historia de David, de cuál fue el pecado que David cometió. 2 de Samuel 11 del 1 al 17. Y aquí nos narra la historia de ese pecado que David cometió. ¿Cuál fue el pecado que David cometió? Aleluya. El pecado que David cometió es que David se paseaba allí en su terraza, se encontraba de pronto recién levantado, no sabemos, no lo dice la palabra, pero se levantó allí en su terraza y vio allí al frente, allá donde su vecina o donde sus vecinos, y vio a una mujer de un hermoso aspecto que estaba desnuda y bañándose. Y no lo dice la palabra. Y entonces ahí fue cuando, ¡pum!, el diablo se metió en el corazón de David. Dijo: oiga, David, mire lo que está viendo allá. Uy, David, mire. Qué hermosa mujer, uy, ese cuerpazo. Y está desnuda y se está bañando. Y entonces David en su corazón empezó a maquinar una cantidad de cosas. Y la mandó llamar. Pero resulta que esta mujer, aquella mujer que se encontraba allí bañándose y a la cual David deseó de corazón, era la mujer de Urías Eteo. ¿Y quién era Urías Eteo? Urías Eteo era uno de aquellos soldados que luchaban por David, que luchaban por Israel, que protegían el reino el cual David tenía, el reino de Israel, que luchaba por su rey, que protegía a su rey. Y entonces yo me imagino en ese tiempo de que Urías estaba allí en la guerra, estaba peleando. Aquella mujer se encontraba sola y David la mandó llamar. Y dice la palabra que vino allí donde David. ¿Y qué hizo esta mujer? Se acostó con David.
David la tomó. Y ahí fue donde empezó el problema que tuvo David. ¿Todo por qué? Porque a pesar de que Dios amaba a David, pero David era un hombre común como cualquiera de nosotros y deseó a aquella mujer. Y estuvo con aquella mujer. Y dice la palabra que después de que estuvo con aquella mujer, no sé cuánto tiempo pasaría, pero aquella mujer se dio cuenta de que estaba embarazada. De que estaba embarazada. Y entonces, claro, cuando llegaron donde David y le dijeron, oiga David, resulta que aquella mujer, ¿cómo se llamaba aquella mujer? Betsabé. Resulta que Betsabé está embarazada. Yo me imagino a David, se puso pálido, se asustó. Y ahora yo qué voy a hacer, la prueba. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces empezó a maquinar en su corazón y el diablo le ayudó. Y el diablo le ayudó. Entonces le decía, pues, ya está embarazada, ¿qué se puede hacer? Entonces, pues, mandé a Urías allí a la guerra. Mándelo. Mándelo. Mande a Urías a la guerra. Y entonces resulta que llegó Urías de la guerra y entonces lo mandó llamar. Lo mandó llamar con uno, yo me imagino que Joab era uno de los tenientes, uno de los generales, una de las personas que comandaba aquel ejército de David. Lo mandó llamar con Joab. Joab fue allí a donde Urías y le dijo, Urías, lo necesita David. Fue a donde David se presentó, mi rey. Entonces David le dice a aquel hombre, venga, usted estaba en la guerra, debe venir cansado. Yo me imagino que usted quiere estar allá en su hogar. Vaya allí donde Betsabé. Vaya allí donde Betsabé y vaya descanse. Resulta que aquel hombre era tan fiel a David, que David creyó que se había ido allí para donde Betsabé, pero resulta que no. Urías se quedó allí en la puerta con todos aquellos soldados y durmió con aquellos soldados ahí. Y entonces, pues David, yo me imagino que estaba contento. Uy, ya me salí de este problema porque Urías va a ir a estar con Betsabé y entonces yo le voy a echar la culpa a Urías. Voy a decir, no, pues, eso es suyo. Eso es suyo, eso no es mío. El bebé de Betsabé. Pero Urías no hizo eso. Urías se quedó ahí, haciendo la guardia con aquellos soldados. Y entonces fueron y le dijeron a David, oiga, David, Urías no fue a estar con la mujer, se quedó durmiendo con todos los soldados. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si es que yo necesito que ese man vaya y duerma con esta mujer. ¿Cómo va a ser posible? Llámenlo. Llamen a Urías. Llámenlo porque no puede ser. Ese man tiene que ir y estar con su mujer para poderle echar la culpa. Y lo mandó llamar. Y resulta que en 2 noches habló con David, Urías, y David empezó a darle trago a Urías y lo emborrachó. Dijo, vaya y se está con su mujer, ahora sí, ya usted está borrachito, ya lo consentí aquí en la casa, le di pollito de los manjares que tengo aquí en mi casa, en mi palacio, vaya, ahora sí, y descanse.
Y Urias le dijo, bueno, está bien, mi rey. Y bajó por allá, yo me imagino el Urias todo borracho y ¡pum! Y fue y se acostó allá con todos los soldados. ¿Cómo les parece? Fue allá en su hinchera y se acostó con todos y ahí están y miren cómo me ama el rey David. Y fue Joab allí porque David siguió preguntando por Urias. Dijo, ¿será que ese man sí se iría allá a estar con su mujer? Le dijeron, no. No, ese man no fue allá. Ese man se quedó durmiendo su borrachera allá con todos los soldados, con la guardia. Y entonces ese man se rascaba la cabeza y decía, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mandó a llamar a Joab. Dijo, bueno, Joab, como este man no quiso ir a estar con su mujer porque me quiere mucho, porque la palabra de Dios lo dice, de que Urias era muy, muy fiel a David. Dice, no, ¿sabe qué? Mandémoslo al frente de guerra. Mandémoslo al frente de guerra allá y lo va a poner de carne de cañón. Entonces, como tenemos que ir a pelear con los amonitas, entonces mandémoslo al frente de la guerra. Y entonces Joab obedeció y salieron a pie de guerra y se fueron. Y sí, Urias era tan inocente de lo que estaba pasando en la vida de Betsabé y en la vida de David. Él fue y puso el pecho. Y dice la palabra que en la guerra allá contra los amonitas llegaron y Urias estaba de frente allí y puso el pecho. Y entonces en aquellos tiempos en los palacios colocaban aquellas unas góndolas grandes donde echaban el neme o le llaman también el petróleo, todas aquellas cosas con candela, y si no resultaba, entonces habían gente que tenía flechas también. Y entonces empezaron a disparar y preciso le pegaron a Urias y allí murió Urias. Y entonces fueron y le avisaron a David. Dijeron, David, Urias Eteo está muerto. Entonces David, me quité ese problema de encima. Me quité ese problema de encima. Y entonces nos damos cuenta aquí de algo que, mis amados, el Señor vio en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero a veces a nosotros como cristianos también nos suceden una cantidad de cosas. Y si nosotros como cristianos estamos atados al pecado, también estamos atados al sufrimiento. Porque David empezó a sufrir. David empezó a sufrir cuando se le metió ese problema. A partir del momento en que David reaccionó, que se dejó convencer por el enemigo, empezó a tener ese problema y empezó a sufrir, pastor. Empezó a sufrir. Por eso la palabra lo dice, que después de haber vuelto su corazón a Dios, David recuerda las consecuencias de su pecado. Y aquí es donde vemos que David escribe su historia. Y una
de esas consecuencias del pecado es que el pecado ensucia el alma. El pecado ensucia el alma. Por eso aquí en la palabra David está orando y dice: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame, oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame. ¿Cómo mantenía David? David mantenía con unas túnicas muy hermosas. David dormía en una cama, me imagino, llena de plumas, o una cama muy confortable. David se bañaba en una tina que era de mármol. David mantenía muy aseado. David se bañaba con jabón de olor, se bañaba con un champú, se bañaba y mantenía limpiecito y oliendo a rico. David olía rico. ¿Y por qué entonces aquí lo que nos dice la palabra es que dice David: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame? Porque David en ese momento, mis amados, David se sentía sucio. David se sentía despreciable. David sabía que en su alma había algo que estaba demasiadamente embarrado, sucio. Y entonces aquí, a través de la palabra, nos damos cuenta de algo. Y yo puedo hacer esa pregunta a todos y cada uno de ustedes, los que me están escuchando. ¿Sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio? ¿Sucio en qué? Sucio mentalmente, sucio de corazón, sucio de cuerpo. Dice la palabra allí también que Betsabé fue y se bañó, ¿cierto? Para limpiarse de su pecado. Se purificó, dice la palabra. Pero tuvo su consecuencia, ¿cierto? Ahora, yo también pregunto, en esa segunda pregunta, ¿y si no se siente sucio cuando peca? Necesita cada uno de ustedes preguntarse si ha llegado a ser salvo. Porque cuando cada uno de nosotros pecamos, cuando nuestras acciones llegan al pecado, ahí es donde podemos decir si espiritualmente nos sentimos sucios. Y si no nos sentimos sucios cuando pecamos, entonces aquí es donde podemos preguntarnos: ¿he llegado a ser salvo? ¿He llegado a ser salvo? ¿Dónde hemos visto, mis amados, en las cocheras, los cerdos diciendo: uy, yo me siento sucio? El cerdo hablando: uy, qué suciedad en la que estoy. No. En las cocheras, los cerdos meten la cabeza ya entre el barro picho, se revuelcan. Pero el cerdo nunca se va a ir por allá a un pasto limpio y decir: no, yo no me meto allá. Nunca va a pensar el cerdo es de ahí. Por eso el cerdo nunca se va a sentir. Entonces, mucha gente, mis amados, muchas veces el cristiano se da cuenta que está sucio cuando peca. Muchos cristianos se dan cuenta de que están sucios cuando pecan. Mucha gente tiene una forma religiosa, mis amados. Hay mucha gente que es religiosa, pero nunca se han limpiado. Porque en su religión los envolvió tanto que creen que porque han ido a una iglesia, que porque han leído la palabra, ya son limpios, ya han sido lavados y santificados.
Yo me acuerdo que hace un tiempo, mis amados, mi mamá cogía las camisas de mi papá. ¿Y qué hacía con las camisas? Y pastora también me lo puede decir si no es cierto lo que estoy diciendo. Cogían con almidón el cuello, agua, almidón y empezaban a echarle agua y almidón al cuello. Y los dejaban blanquitos, blanquitos. Pero así es el pecado de aquellos religiosos, mis amados. Así es el pecado. Nos echamos el almidón, nos aplicamos al almidón, lo dejamos blanquito, pero no hemos sido lavados. No hemos sido lavados y mucho menos justificados, mis amados. Vamos a ir a la palabra primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunas personas, mis amados, piensan que con solo dejar de hacer lo malo, de ir al culto, de ir a la iglesia, de leer la palabra, como les repito, ya han sido lavados y santificados y desconocen el proceso de Dios. Desconocen el proceso de Dios. Aleluya. Yo recuerdo de alguien, de un pastor. Estábamos con la pastora en una reunión de pastores. Y él dijo algo que a mí me quedó, me impactó, me caló. Y aún lo recuerdo, y esas cosas que llegan allá, porque es el mismo Dios que está hablando, y que quedan allá grabadas como un tatuaje, que quedan para toda la vida. Y es algo que dijo aquel hombre. Él dijo, yo prefiero andar con un procesado que con alguien aparentemente limpio y santificado. Yo prefiero andar con un procesado que con alguien aparentemente limpio y santificado. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios para cada uno de nosotros tiene un proceso, que el proceso tuyo, que el proceso mío, que el proceso de cada uno es un proceso totalmente diferente. Depende de cómo cada uno se quiera dejar procesar por el Señor. Gracias por ese aplauso. Démosle ese aplauso grande al Señor. Que sea un aplauso para el Señor. Aleluya. Muchos de aquellos que no han sido procesados, de aquellos que aparentemente han sido santificados, que aparentemente han sido lavados, desconocen ese proceso de Dios. Lo desconocen porque nunca han sido limpiados de sus pecados pasados, mis amados. Nunca han sido santificados. Tienen una suciedad, mis amados, que está presente todo el tiempo, al punto de que en realidad nunca se sienten sucios. Porque eso es lo que hace el enemigo. La misma palabra de Dios lo dice, que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Contrario a todo aquello, mis amados, cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en aquella vida, porque el Espíritu Santo está tocando su corazón, su alma, su espíritu y está diciendo, oye, estás pecando. Cuando un cristiano verdadero se siente sucio es porque el Espíritu Santo está metiendo allí el dedo, está metiendo el dedo en la llaga. Está metiendo el dedo en la llaga. Cuando un cristiano, mi amado, peca, se siente espiritualmente sucio. Pero cuando un cristiano peca y no siente nada, ahí es donde tiene que preguntarse si alguna vez ha llegado a ser salvo, si alguna vez se ha convertido. Yo me acuerdo que hablábamos en estos fundamentos de la fe que estamos dictando los martes. El primer fundamento que estudiamos fue el arrepentimiento de las obras muertas. Y aquel arrepentimiento de las obras muertas, aquel estudio nos habla de todo aquello, pastora. Nos está hablando de hasta dónde hemos sido religiosos y hasta dónde realmente hemos sido salvos. Hasta dónde nuestro corazón ha estado convertido al Señor. Una de las otras cosas es que el pecado domina la mente. El pecado domina la mente. Nos dice en el versículo 3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pensemos en esa expresión, mis amados. Pensemos en esa expresión. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Qué tremendo! Esto es algo, mis amados, que cuando nosotros pecamos, porque aquí David nos lo está diciendo, mi pecado está delante de mí. Yo me imagino que David ni de noche ni de día podía dormir de pensar en su pecado. Y así nos pasa a todos nosotros cuando estamos en pecado. Hay muchas cosas, mis amados, que el Señor nos habla y el Espíritu Santo toca nuestras conciencias en todas esas cosas en las cuales estamos fallando. Por eso, allí el Espíritu Santo retumbaba en David. Retumbaba su espíritu, nos lo dice. Porque todo el tiempo David estaba consciente de lo que estaba sucediendo en su corazón, de lo que estaba sucediendo en su mente, en su vida, de lo que estaba pasando. Para saber, mis amados, si usted es salvo, no es ver si puede pecar, mis amados, sino ver si puede pecar y simplemente ignorarlo y olvidarlo. Muchos de nosotros hemos tenido esas pruebas. ¿O quién de nosotros no ha sido como David? Que hemos pecado en una u otra circunstancia, no en la misma circunstancia como pecó David, pero sí hemos pecado, mis amados. Y todos esos pecados tienen una consecuencia. Cuando nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar allí, siempre, y no le permitirá ignorar el pecado que tuvo. No lo va a permitir. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Saben por qué? Porque el pecado que tenía David estaba dominando su mente.
estaba dominando la mente de David. Y lo más tremendo de todo esto, mis amados, es que usted a su pecado puede darle un empujón y quitarlo del frente de su puerta. Le dice, bueno, pecado, chao, se fue. ¿Sí? Pero él siempre va a rondar su casa y sabe que lo más tremendo, que usted le cierra la puerta, pero se le entra por la ventana. ¿Cuáles son las ventanas que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las ventanas que tenemos nosotros? Nuestros ojos. Cerrémosle la puerta al pecado y dejemos la ventana abierta. Verá cómo es que el pecado entra, pastor. Lo más tremendo es que este pecado siempre se va a presentar en su subconsciente allí. ¿Cómo se presenta ese pecado en su subconsciente? Con un temperamento irritable. Un temperamento irritable, porque yo me imagino a David todo bravo, man, cómo iba por allá, quién sabe qué decía David, y eso nos pasa a nosotros. En nuestro subconsciente tenemos eso de que estamos pecando, entonces ya tenemos un temperamento irritable, ya hay desconcentración en lo que estamos haciendo, ya hay insomnio, porque no nos deja dormir. La conciencia no nos deja dormir, mis amados. No nos deja dormir. Nos mantiene pensando, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? Y entonces, cuando pasa eso, no podemos dormir y amanecemos así ojerosos, vueltos nada y con falta de gozo. Porque no hay gozo en nuestro corazón. No hay gozo. Porque ¿saben qué hace lo que dijo la pastora? El Espíritu Santo se retira, se aleja. Porque no le permitimos. Se aleja. Entonces, aquí es donde nuestro pecado va a estar de día y noche, de noche y día, atormentándonos. Si usted, mis amados, sencillamente puede pecar y olvidarlo, necesita preguntarse, ¿en realidad he sido salvo? ¿En realidad he sido salvo? Hay dos tipos de heridas, mis amados. Hay dos tipos de heridas que pueden llegar a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Una es la culpa. ¿Amén? Una es la culpa y la otra la tristeza. Una es la culpa y la otra la tristeza. Y la tristeza, mis amados, es una herida limpia. ¿Qué quiere decir esto? Una herida limpia es que duele un tiempo, pero va a sanar. Cuando a usted se le muere un familiar, sí, a usted le da tristeza, pero con cierto tiempo a usted se le va a pasar esa tristeza de que su familiar se le murió, ¿cierto? Por eso es una herida limpia, ¿sí? Pero la culpa es una herida sucia. La culpa es una herida sucia. ¿Por qué es una herida sucia? Porque es una herida que simplemente se infecta y sigue allí día y noche, noche y día sin detenerse hasta que sea limpiada, mis amados. Por eso David ora en ese versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿Alguien que me lea? Salmo 51, versículo 3. Porque yo, ¿qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre latente de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre latente
o delante o al frente de mí. Entonces aquí nos damos cuenta, mis amados, de que siempre va a estar ahí mientras no haya una conversión. También el pecado deshonra al Señor, mis amados. El pecado deshonra al Señor. Si leemos en el versículo 4, David le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí debemos mirar, mis amados, y pensar sobre la primera parte de ese versículo donde nos dice, contra ti solo he pecado. ¿Contra quién pecó David? Contra Dios. Contra Dios. En eso podríamos pensar, mis amados, de que al cometer adulterio, David pecó contra su propio cuerpo. Sí, claro que sí. Obviamente también pecó contra su familia. Y no solamente pecó contra su cuerpo, no solamente pecó contra su familia, pecó también contra la nación de Israel. Porque él ya era el rey de Israel. Y estaba pecando contra la nación de Israel. Estos pecados no los menciona la palabra. Ninguno de estos pecados que les estoy diciendo. Porque ahí no dice, porque pequé contra mi familia, porque pequé contra Israel, porque pequé contra mi cuerpo, no. Pero lo dice, he pecado contra ti solo he pecado. Por eso el mismo David, él vio el pecado como lo que realmente es, una ofensa, un agravio, una afrenta contra Dios. Una afrenta contra Dios. Por eso el pecado deshonra al Señor. Y así como David, mis amados, amaba a Dios, su corazón también estaba roto. Y así nos pasa a nosotros. Por eso dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando una persona, mis amados, una persona quiere cometer adulterio, planea una cita clandestina, ¿cierto? Planea un encuentro confidencial en algún lugar oculto. Y entonces con aquella novia o con aquella mujer que ya está casada, entonces encontrémonos en tal parte a tal hora y allí nos vemos y miramos para dónde cogemos y vamos a ir a motelear. ¿Conoce el motel Corazones de Amor? Así, algún nombre, algún hotel. Y entonces, pero salgamos bien temprano. Salgamos bien temprano. Nos encontramos el sábado a las 4 de la mañana y vamos y decimos que estamos trabajando y van y lo hacen en lo oculto. ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis amados? Que si uno como cuando era impío lo hacía sin conocer al Señor, se sentía uno mal después de que salía. Claro. Pero se le pasaba. Se le pasaba, entonces uno, uy, no, la cometí, uy, mentiras de caminar. Pero ya llegaba uno a su casa y no pasaba nada, entonces se le olvidó. Pero un hombre cuando es salvo se siente mal por ese pecado. Se siente mal por lo que le está haciendo a Dios. Y esa es la diferencia entre aquel que no conoce y de los que conocemos. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo esto? Que ese pecado tiene una consecuencia. Y si nosotros empezamos a mirar, mis amados, las consecuencias de ese pecado, hay muchos pastores que han caído, pastores. Muchos evangelistas que han caído. Muchos adoradores que han caído.
porque pasó como le pasó a David. Y ahí es donde uno puede decir que cuando usted desobedece al Señor, el Señor es lastimado, el Señor se desagrada de todo lo que usted está haciendo en su vida, porque está desobedeciendo. Cuando usted, mis amados, aman a Dios, puede saber que es salvo cuando es el pecado y no el castigo lo que carga en su conciencia. Cuando es el pecado y no el castigo lo que carga en su conciencia. David posiblemente pensó allí: mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, no solo ha dominado mi mente, ha deshonrado a mi Dios. Dios, he pecado contra ti. ¿Saben por qué? Porque el pecado, mis amados, el pecado deprime el corazón. El pecado enferma el cuerpo. El pecado estropea el espíritu. El pecado destruye el testimonio. Hablaba yo de aquellos pastores, de aquellos evangelistas, de aquellos adoradores que algún día hablaron de la palabra y que cayeron. ¿En qué cayeron? En deshonra. El testimonio queda por el piso. Ese pecado tiene consecuencias. Hoy hablamos de 3 consecuencias. La primera consecuencia es que ensucia el alma. La segunda consecuencia es que domina la mente. La tercera consecuencia es que deshonra al Señor. Y si nos ponemos a ver, hay una lista de consecuencias, mis amados, que hace el pecado a cada uno de nosotros como cristianos. Esta es la primera parte de nuestra prédica, de lo que el Señor está hablando. Yo los invito para que el próximo domingo sigamos viendo las consecuencias de ese pecado. Porque no son estas 3 nomás. Hay muchas más. Entonces aquí es donde podemos decir como conclusión, mis amados, ¿puede pecar un cristiano? ¿Puede pecar un cristiano? Claro que sí. Claro que sí lo puede hacer. Y entonces podemos hacernos la otra pregunta. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? Claro. No, mis amados. Recuerde que el hombre más miserable sobre la tierra no es el que no es salvo, sino el que es salvo y no tiene comunión con Dios. Ese es lo más tremendo, mis amados. El hombre más miserable sobre la tierra no es el que no es salvo, sino el que es salvo y no tiene comunión con Dios. Yo quiero que nos coloquemos en pie. Porque yo sé que esta palabra pega en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros sabemos y conocemos en qué le estamos fallando al Señor. No solo en el adulterio, no solo en la fornicación. Hay muchas más palabras a las cuales Dios le estamos ofendiendo. La mentira, la codicia, la obediencia, el no obedecer, el vicio. Muchos de nosotros podemos llegar a este lugar, como les decía anteriormente, alzar las manos, glorificar a Dios, leer la palabra. Pero ¿hasta dónde le estamos obedeciendo al Señor?
Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. ¿En qué le estamos fallando al Señor? Recuerden, la pastora Aurita, mi pastora, mucho tiempo atrás vienen hablando de aquello que está pasando en este mundo y estamos en los últimos tiempos, mis amados. Estamos en los últimos tiempos y no podemos permitir que el enemigo venga y entre a nuestras vidas así y arrase con todo lo que el Señor ha hecho. El proceso que el Señor ha hecho en su vida, en mi vida, en todas nuestras vidas. Pero sí les voy a decir una cosa. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, mis amados, porque aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Y allí, en su corazón, haga un análisis de lo que usted ha recorrido en su vida como cristiano. Como cristiano. Porque aún la misma palabra de Dios lo dice, que después de que nosotros conocemos al Señor, dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron. No les estoy pidiendo que recuerden todo el transcurso de su vida, sino que como cristianos, ¿en qué le hemos fallado al Señor? Todos los días estamos fallando en algo. Le estamos fallando al Señor. Cuando salimos de aquí de la iglesia y en la casa vamos y le decimos a nuestros hijos, usted es un tal por cual, o usted lo esto, usted lo otro, o usted ya no sirve para nada. Estamos fallándole al Señor. Cuando estamos en nuestra casa, le decimos, Señor, hoy tengo pereza, yo no voy a la iglesia. ¿A qué voy? Estamos fallando al Señor. Cuando allí en nuestra empresa nos aumentan el sueldo, porque le habíamos orado a Dios por ese aumento de sueldo, entonces ya no volvemos a la iglesia. Le estamos fallando al Señor. Cuando llegamos a nuestra casa, el domingo muy bien y el viernes vamos y nos tomamos nuestros tragos, nos fumamos nuestros cigarrillos. Le decimos, Señor, este es el último cigarrillo que voy a fumar. Estamos fallando al Señor cuando estamos en fornicación. Estamos fallando al Señor cuando estamos en adulterio. Estamos fallando al Señor cuando le mentimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Yo quiero que cada uno de ustedes allí con sus ojos cerrados hagan esta oración conmigo. Padre Santo, Padre Santo, aquí estoy delante de ti. aquí estoy delante de ti. Te reconozco Te reconozco como mi único como mi único y suficiente Salvador. y suficiente Salvador. Señor, Señor, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, porque reconozco, Señor, que reconozco, que Señor, tú moriste en la cruz del Calvario moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados. por todos mis pecados. Y así como David Y así como David reconoció, reconoció, oh Señor, oh Señor, que estaba pecando estaba pecando. cuando llegó el profeta Natán Cuando llegó el profeta Natán, allí a hablar con él. allí hablas con él. También yo reconozco También yo reconozco que tú en este día que tú en este día has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón has hablado a mi corazón y he pecado contra ti, y he Señor. pecado contra ti, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Permite, Señor, Permite, Señor, que cada uno de mis amados que cada uno de nosotros que están orando en este día en este día sean reconocidos como hijos tuyos sean reconocidos como hijos tuyos, y como salvos. como salvos. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque sabemos que sabemos que tú escribes mi nombre que escribe mi en nombre el libro de la vida en el libro de y la no vida lo borrarás jamás. no lo borrará jamás.
Muchas gracias, Padre, Gracias, Padre. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Padre maravilloso, yo te pido, oh Dios de la gloria,